iglesia, yo sé que se despertaron. ¿Por qué no se pone de pie? Qué bueno, de verdad, qué bueno que usted haya decidido estar aquí con nosotros, ¿verdad, hermano Víctor? Qué bueno, es una bendición poder ver este grupo, de verdad. Dense un aplauso a ustedes mismos porque están aquí a pesar de... Yo sé que muchos ni pueden aplaudir por la paleada de ayer. Estoy seguro que muchos están... Oscar, trabajo por alzar la mano, ¿verdad? Pero gracias a Dios, de verdad, que qué bueno que usted nos acompaña hoy. Dios le digo una cosa, usted ha tomado la mejor decisión en estar aquí hoy con nosotros. El Señor nos va a hablar a través del Pastor Víctor. Así que, Oscar, nos guías desde tu lugar, en oración, por favor, por esta conferencia que vamos a tener. Amén. Y vamos a comenzar, hermanos, y vamos a detener este canto. No tenemos letra, pero yo sé que ustedes saben este canto. ¿Me ayudan con sus palmas? Y este canto es bien sencillo, dice: ven, es hora de adorarle. Y le podemos adorar a nuestro Dios obedeciendo su palabra. Usted le está orando al Señor porque está aquí, queriendo aprender más de Él. Y que Dios me diga: ven, es hora de adorarle. Y es hora de adorarle. Ven, ven, y abre tu corazón a Él. Dile: ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de ven, es hora de adorarle. Ven, y es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, dile: toda lengua confesará. Toda lengua confesará que eres Dios. La rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y una vez más, toda lengua. Toda lengua confesará que eres Dios. La rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dile: ven, ven. Cántale junto, una vez más. Ven, ven, cántalo fuerte. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, dile: toda lengua confesará. Y toda lengua confesará que eres Dios. La rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Cántale: toda lengua confesará que eres Dios. La rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dale un aplauso muy grande al Señor porque estamos aquí para adorar la grande. Toma tu lugar en este momento. Y si antes de pasar a nuestro siguiente paso, pues sabemos de antemano que el pastor Víctor González está con nosotros, y que den un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. La verdad que, hermanos, siempre estamos muy bendecidos
cuando usted está aquí, yo doy gracias a Dios por la bendición de tener a nuestro hermano Víctor. Y le digo una cosa, como dice Canto, abre tu corazón en esta noche, abre tus oídos y que el Señor use este tiempo. Hermano Víctor, Bueno, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Tal vez algunos solo nos vimos el domingo, con otros nos hemos visto cuando hemos venido, tal vez el año pasado o algo así. Muy agradecido con el Señor por esta oportunidad de hablar de su palabra. El hermano Milton decía que había un interés grande en saber, en participar, en entender realmente cómo, en qué consisten las entrañas relacionadas con el liderazgo de una asamblea bíblica. Y me perdonan los líderes y las hermanas, si llega en algo a chocar la enseñanza con todo lo que ustedes han hecho durante toda su vida. Pero solo me remito a lo que la Biblia dice. Seguramente tocaremos en el transcurso algunas temitas laterales, lo que pueden decir de tal o cual, pero hermanos, el día que dejemos el faro, el día que dejemos la Biblia y empecemos a colocar normas nosotros, porque es que aquí la iglesia lo hace así, ese día vamos a tener problemas. Partamos de esa base. Yo estoy seguro que si ustedes, hermanas y hermanos, quisieron venir hoy aquí es porque hay algo de interés que Dios ha tocado en sus almas para venir y escuchar algo sobre este liderazgo. Y aprovecho para decirles de la conferencia, la otra que pensamos en la voluntad del Señor, mucho más avanzada realmente que esta. ¿Por qué ustedes creen en alguien que no han visto? ¿Por qué? ¿Por qué siguen a alguien que no han visto? Les dejo eso a partir del domingo. Les dejo eso. Hoy vamos a ver por qué nos congregamos como líderes, como hombres y mujeres. Vamos a ver en el transcurso de estas noches qué es lo que dice la Biblia para hombres y mujeres. Nos vamos a dar cuenta en general cómo es que se constituye una verdadera iglesia bíblica. Lo repito por segunda vez. Si se llega a chocar con su pensamiento de la iglesia que ustedes han vivido o que han venido o de donde han venido o que han visto, la verdad lo siento mucho, hermana y hermano, pero solo me remito a lo que dice la palabra del Señor. Y cuando aprendamos y apliquemos lo que allí dice, nos vamos a encontrar con unas bendiciones impresionantes para la iglesia, para todos y cada uno y para un liderazgo sano. Estoy seguro que hombres y mujeres que vinieron aquí esta noche es porque les interesa el funcionamiento de la asamblea, o como mínimo en la asamblea donde ustedes se congregan. Hay algo que el Señor haya puesto, qué bueno. Vamos a ver qué es lo que Él dice. Inicialmente, ¿por qué hombres y mujeres? ¿Por qué siempre tuvimos el concepto de que el liderazgo es del pastor? ¿Cierto? O como en la iglesia católica romana, de donde conocemos y donde salimos muchos, que la idea era del sacerdote, y lo que hacía el sacerdote, decía el sacerdote, había que hacerlo, o lo que dice el pastor, hay que hacerlo. Y esto se grabó en nuestra mente. Y asimismo la iglesia cristiana evangélica ha tomado con el tiempo muchas de esas figuras. Y hoy vemos una cantidad de problemas gravísimos en las asambleas. Sencillamente porque hemos dejado de mirar que ese bendito libro.
El segundo comercial, ¿por qué creer en ese bendito libro? ¿Por qué creer en ese un libro? Hay tantos libros. Les invito a partir del domingo. ¿Por qué hay que, si eso realmente vale la pena o no vale la pena? Y como siempre, lo mejor es ir a la fuente. ¿Para quién es el deseo del Señor de que se trabaje? Mateo capítulo 28. Hay una hermosa comisión. El Señor ha vivido 33 años en la tierra, ha muerto y ha resucitado. Ha venido, ha trabajado con ellos durante un tiempito y luego se va. Pero antes de irse, dice el versículo 16 en adelante de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos al unísono, vamos a leerlo. Ya estamos todos ahí, a ver. Quiero que todos estemos ahí. Mateo 28. Yo sé que hablo muy rápido. Hermana o hermano, no se preocupe, levante la voz y diga: hermano, más despacio, o no le entiendo esa palabra. Porque sé que ustedes, hermanos, no entienden muchas palabras de nuestro vocablo español ya. El 19, ¿cuál es la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿qué le dijo Jesús a los discípulos que había que hacer? ¿Ir y qué? Ir y predicar esto ¿a quién? A todas las personas. ¿Solo a los 11? No. Es el ejemplo que todos los que somos discípulos, los que hemos creído en el Señor Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Discípulos. Tenemos que reproducir discípulos, ¿cierto? Hombres y mujeres. No solo el pastor o los pastores o los ancianos o los diáconos. Todas las personas. Ahora, si el Señor permite, al final vamos a mirar que hay una cantidad de cosas especiales para unos que no son especiales para otros. ¿Cómo se llama eso? Los dones especiales, ¿cierto? Para unos sí, para otros no. Pero cómo el Señor lo conformó esto al final en su iglesia y empezar a trabajar con base en ella. Les invito entonces, teniendo ese pensamiento que todos somos trabajadores en la obra del Señor, que todos tenemos que ir a trabajar, vayamos a Efesios capítulo 6. Con paciencia, y vamos a leer del versículo 10 al 13. ¿Quién quiere leerlo? Efesios está casi al final de la Biblia, tranquilo. Por aquí está. Después de Corintios y Gálatas, allí se encuentra Efesios. Al 13, 14, permítame hermano, le confirmo. Al 14, al 13 hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gracias, hermano. ¿Qué en la primera lectura, qué le llamó a usted la atención? ¿Qué tenía que hacer usted? La primera lectura en Mateo. ¿Ir y qué? Trabajar.
¿cierto? Ir y predicar. Ahora, en esta segunda lectura, ¿qué le llamó la atención? Una armadura. ¿Qué más? ¿Alguien más? Fortaleza. ¿Qué más? Lucha. Muy bien, todo eso. Eso significa que estamos metidos en ¿qué? En una guerra, en un campo de batalla. Hermana, hermano, cada uno de ustedes y yo estamos metidos en una guerra. Y estamos metidos en la armadura de Dios. Bueno, esperemos que sea así, porque ahí dice, si usted lo entiende, vístase. No estamos vestidos. Es una orden que Dios da. Por eso yo me puedo no poner el yelmo de la salvación. Entonces yo puedo decir, Satanás viene a decirme, oiga Víctor, usted no es un creyente. ¿Cómo así? Pero si el yelmo, ¿recuerdan qué es el yelmo? Bueno, ¿quién sabe qué es el yelmo? ¿Me recuerdan? El yelmo era un casquito, el casco, ¿recuerdan de las películas de los romanos? Que se ponían acá el casco, que tenían pelito encima más que yo, así encima, así ese era el casco, ese es el yelmo, ese es el yelmo. Entonces, ¿puedo yo ponerme o no? Igual que la coraza. Usted viene y dice, Víctor, usted es un sinvergüenza que no hace nada aquí en la iglesia. ¿Y qué viene a mi corazón? Pero hermana, ¿por qué está diciendo algo que no es verdad? ¿Qué pasó? La coraza tenía un hueco, no me la puse y ahí me hirió. Pero es una guerra. Hermanos, voy a colocar permanentemente una canción durante estos días. El hermano que por favor me quiera ayudar con eso, van a prestarle mucha atención porque vamos a hacer una tarea posteriormente. ¿En qué es que estamos metidos? El creyente, hermano, ¿en qué está metido? ¿En guerra de qué tipo? Espiritual. ¿Contra quién? Huestes espirituales, hermano, son gigantescos, poderosos. Es impresionante que el creyente se ha olvidado de eso. Hermano, son ejércitos completamente armados. No vemos. Pero ahí están, lo dice la palabra del Señor, créalo. Ese bendito libro le dice de que usted está aquí en Estados Unidos en una vida rica, recibiendo dinero y teniendo una buena vida. No. ¿Qué le dice? Si usted es una creyente, si yo soy un creyente, ¿qué me dice? Estoy metido en ¿qué? En una guerra. Hermano, yo no sé si usted lo tiene claro. Pero si no lo tiene claro esta noche, espero que lo empiece a tener. Porque va a ser la forma en que usted va a defender y va a luchar en favor de su Salvador, del que murió por usted en la cruz. Si a usted no le interesa trabajar por el que murió, el que entregó su sangre por usted en la cruz, analice si usted es un hijo de Dios o no lo es. O si es un visitante permanente en una iglesia. Empiece por ahí. Pero si es un creyente, si no lo es, pues reciba al Señor Jesús. Si no está seguro, al final hablemos. Pero si está seguro, le animo, el Señor le anima hoy a estar en esa lucha. Viene esta canción, vamos a prestarle atención. Oye clamando en su dolor, piden refugio y amor. Compañeros nuestros, necesitándonos están. No dejes que otro muera. Mostremos comunión.
su dolor, cubrámoslos con el manto de su amor. Ayuda démosles y también protección. En oración sostengamos, no dejes que un soldado muera. Siendo obedientes, lucharon valientes por Jesús, alzando el emblema de la cruz. Les abandonaron y son atacados con furor. No dejes que otro muera hoy. Mostremos comunión, llevemos su dolor, cubrámoslos con el manto de su amor. Ayuda démosles y también protección. En oración sostengamos, no dejes que un soldado muera. En oración sostengamos, de la lucha parte seamos, no dejes que un soldado muera. Preciosa canción. ¿Por qué, hermanos, quise colocarla? Alguien decía que la iglesia debe ser el hospital donde llegan los enfermos. Hermano, ¿cuántos problemas en su trabajo? ¿Cuántos problemas con su jefe, sus empleados, con su esposa, con sus hijos? ¿Dónde buscamos ayuda? ¿Dónde? ¿Cuántas luchas que tiene? Sus propias luchas. ¿Dónde buscamos ayuda? ¿A dónde vamos? A la iglesia. No a las cuatro paredes, a la iglesia, a lo que somos, a nuestros hermanos. Debería ser así. Por lo tanto, ¿dónde es que va a buscar una ayuda? Un herido. ¿Dónde? A un hospital. Nuestras asambleas son hospitales, hermanos. Nuestras asambleas no son para gente completamente sana. Es para heridos permanentes. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En la qué? ¿En la qué, hermano? ¿Pero heridos en dónde? ¿Dónde los hirieron? En la guerra del día.
en la guerra todos los días, hermanas, hermanos. Entonces, ¿a dónde vamos buscando ayuda? Pero ¿qué es lo más fácil si yo estoy herido? Hermano, resulta que cometí este pecado. ¿Y qué me va a decir mi iglesia? Infeliz, venga, le pongo el pie encima. ¿Saben qué, hermanos? Eso es lo que está haciendo la iglesia el día de hoy. En la Edad Media habían los señores feudales en la guerra. Tenían una espada así de pequeñita, como casi un puñal, lo tenían aquí, en el seno, lo tenían guardado. Y cuando querían terminar con la vida de alguien que nadie se diera cuenta, sencillamente se acercaban a abrazarle, pero cogían la espada que tenían guardada aquí y la metían. ¿Sabe cómo se llamaba esa espada? Misericordia. Imagínense, misericordia. ¿Qué era lo que querían hacer? Acabar con la vida de su compañero de lucha. Hermana, si a usted, hermano, si a usted le interesa esta conferencia y ha venido, estoy seguro que es que le interesa su iglesia. Aquí el lugar donde Dios le ha puesto, ojalá no sea donde usted vino huyéndole a otro pastor y a otros problemas de otras iglesias. Ojalá no sea así. Esté segura, hermana, esté seguro que aquí fue que le trajo el Señor para que esté. Y si eso es así, tiene un trabajo para usted. Como médico, como enfermero, como traumatólogo, como anestesiólogo, cualquiera en este hospital que es su iglesia. ¿Quién dijo que el creyente no puede caer? El Señor quiere que no lo hagamos, que no caigamos. Pero si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué hay que hacer? Ir al abogado, ir a nuestro médico y buscar la ayuda de él. Esa es la primera parte, hermanas y hermanos, si ustedes son líderes de esta iglesia. Debemos preocuparnos por nuestros soldados, por nuestros compañeros que están cayendo día a día. No les pongamos el pie encima. Apoyémosle, ayudémosle. Claro, no hay que conestar con el pecado. ¿Conocemos esa palabra? Conestar. Dígame, ¿la conocen o no? Ok. Conestar es aprobar el pecado del hermano. No, no. Si el hermano me vio y me dice, Víctor, eso no está bien. Ven, vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a estar aquí al lado tuyo, Víctor. Y todos los días me está llamando, hermano, ¿cómo va eso? ¿Qué logró? Aquí estoy. Esa debería ser la constante en todos los líderes y todos los hermanos en la iglesia. Pero si aquí están los líderes y a los que les llama la atención proteger la iglesia, es el primer paso. Entender que estamos, ¿en qué, hermano? ¿En medio de una qué? De una guerra, hermano. Y es contra el enemigo de Dios, que quiere ver a la obra hermosa de Dios destruida, como lo vi en el Edén. Entonces, queridos hermanos y hermanas, primer punto, ¿para quién es el llamado a trabajar? Para hombres y mujeres. Segundo punto, ¿por qué es necesario trabajar? Porque estamos, ¿qué? ¿En dónde? En una guerra. ¿Está segura, hermana? Hermano, ¿está seguro? ¿Cuánto tiempo lleva usted de creyente? ¿Cuántas veces se ha sentido en una guerra, luchando contra espíritus? Hermano, no estoy hablando de cosas raras por ahí, apariciones, no, de circunstancias del día a día.
¿Cuántas veces he escuchado a Carol sufriendo por lo que está pasando con su hijo, con su jefe? Y yo he estado al lado de ella diciéndole, aquí estoy, hermana, cuente conmigo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Carol? Levanten la mano. ¿Cuántos saben cuántas luchas tiene? Ah, no, eso que el pastor. Nos damos cuenta, hermanos, que estamos en una guerra y esperamos que, imaginémonos, casi todos son mexicanos aquí, bueno, exceptando los pocos colombianos que estaban, ¿no? ¿Quién? Hay ecuatorianos. ¿Quién libertó a Ecuador? Sucre, ¿cierto? ¿Quién libertó a Colombia? Bolívar. ¿Quién libertó a México? ¿Miguel Hidalgo? Bueno, pero no hubo uno, fue más adelante. Imaginémonos que Hidalgo decía, oiga Hidalgo, se acabó la comida ya de la compañía Z. Imagínense a Hidalgo ir a buscar por allá el maíz, cuando habían cosas tan importantes en lugar del maíz. Una gente encargada del maíz. Una guerra y estamos en ella. Hermanos, esta es la introducción realmente para la conferencia. Y vamos a ver cómo va a ser la armadura que deben tener los hombres y mujeres que van a estar trabajando en esa guerra. Ustedes tienen un material allí. Al comienzo va a ser como harto, hermanos, solo leer y escuchar. Pero más adelante se van a dar cuenta del por qué. Hay dos lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan específicamente del liderazgo de una iglesia sana, bíblica. Está en Timoteo en el capítulo 3 y en Tito también. Pero vamos a dedicarnos bastante en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a la carta de ruta, a la hoja de ruta, a la Biblia. Vamos a la Biblia, no a la hojita que tienen ahí. A mí me gustaría, y qué bueno que me crean, pero cuidado porque yo puedo ser un mentiroso y puedo ser uno de esos que esté trabajando en ese otro ejército en contra de ustedes. Por eso vamos mejor a la bendita palabra del Señor. Allí vamos a encontrar lo que son, a nosotros poco nos gusta esa palabra obispo. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensamos en ¿qué? Uy, el pastor Milton, ¿a quién fue que trajo de Colombia para hablarnos de obispos? Imagínense. Imagínense, hermano, estaba hablando de presbíteros. ¿Ah? Eso es allá en la iglesia. Yo me acuerdo tanto que el presbítero tal me echaba la agüita bendita y todas las cosas. ¿Será eso? No. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor, hermanos. En el capítulo 3 es algo precioso, queridos hermanos, para que ustedes puedan desarrollarlo con el tiempo, conforme lo dice la Escritura. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo. Mucha atención a esa expresión bíblica que está ahí. Esto que acabo de decirte, querido Timoteo, esto que te escribo, tenlo muy presente, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me demoro en ir, para que si tardo, dice la palabra, sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué dice ahí la Biblia? Es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo la llama? Columna. ¿Qué más? Baluarte. ¿De qué? De la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ese va a ser nuestro tema. Hay una iglesia que necesita ser cuidada. Queridos hermanos y queridas hermanas, no sé, no conozco a la hermana, perdónenme que la tome como ejemplo, hermana, pero por la hermana, el dueño del mundo, vino a la tierra, derramó su sangre para salvarla y darle la vida eterna. Él es su dueño, no soy yo, no es el pastor Víctor, no es el pastor Z. ¿Su dueño quién es? El bendito y eterno Dios en la persona de Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Cuidado con menospreciar la sangre que Él derramó por ella, para que yo no tenga cuidado de ella. Mucho cuidado, hermanas y hermanos. Estamos dándole menor valor a las almas por las que mi Señor Jesús derramó su sangre y las compró. Por eso, entonces, si ella cayó, ¿qué me importa? Hermana, póngala en disciplina. Échela a la iglesia. Ay. Hermanos, por ella, por usted, por mí, mi Señor Jesús derramó la sangre, para que yo la vaya a tener en menos. Que si está herida y cayó, ¿qué es lo que necesita el herido, hermana? ¿Qué es lo que necesita? Curación, hermana. Ayuda. Ayuda. Para eso están los líderes de la iglesia y toda la iglesia. Pero para eso es que el Señor puso a estos aquí, para que si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que a mí me costó derramar mi sangre, dice mi Señor Jesús, tomando las palabras de Pablo. Hago una pregunta, hermanas y hermanos. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos en la fe, en la iglesia? ¿Cómo los vemos?
Les invito al Salmo 37, el versículo 1. El versículo 4, perdón. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y Él te concederá las peticiones. el qué? Concederá las peticiones. Empezamos entonces. Ustedes lo tienen ahí. Es el primer punto que debe tener alguien que quiera ser un buen líder. El anhelo. El anhelo. ¿Hay alguno aquí que quiera servirle esta noche al Señor? Perdón, yo pienso que no, porque solo lo dijeron dos. Es interesante, hermano. ¿Por qué no estoy capaz de decir yo? ¿Por qué? ¿Nos da miedo? ¿Pues que nos volvimos carismáticos o algo así? Me interesa la iglesia, hermano, sus hermanos. ¿Por qué no decir yo quiero servirle a mi Señor? Yo quiero es que me sirvan a mí todo el tiempo. Ahí es donde nos vemos enfrentados cuando estamos con el llamado al Señor en el liderazgo. Yo quiero servirle a mi Señor. Voy a gastarme por mi Señor. Mi fuerza, mi tiempo. Porque me interesa servirle al que derramó su sangre por mí. Lo amo tanto que quiero vivir para Él. ¿O hay un amor más grande que ese? ¿Saben qué, hermanos? En Apocalipsis, la iglesia que más trabajaba, el Señor le dijo una cosa allá en la iglesia de Éfeso: sé de tu arduo trabajo, sé que ofrendas, sé que dices, pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál es? Que has dejado tu primer amor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que se olvidó de aquel que derramó su sangre por ella y cambió el amor que tanto tenía al comienzo cuando lo conoció, que Señor te amo, gracias por morir por mí, que luego se olvidó de ese amor, esas entrañas que se conmovieron en su momento. Hermanas, hermanos, ¿usted recuerda cuando recibió a Jesús realmente? Y quiero insistir, si hay alguno que no ha recibido a Jesús y no lo ha entendido, quédese y hablamos un poquito. Porque usted no va a poder dar el amor que no ha recibido. Si usted no ha entendido el amor del Señor Jesús, si usted solo recibió la alegría de venir a un grupo y estar chévere, hermano, haga un alto en su vida. Porque usted no ha entendido el amor del Señor Jesús, el amor del Padre, el amor del Espíritu. Por lo tanto, no va a poder dar de ese amor. Entonces, voy a los que dicen o decimos que hemos recibido a Jesús como Salvador, que entendimos claramente que en esa cruz yo debía estar crucificado pagando el precio de mi pecado, pero que Él cogió y me dijo: quítate, Víctor, yo voy a morir por ti. Esa noche que yo lo entendí, hace 40 y tantos años, nunca se olvidará. Como si fuera noche lo tengo aquí. Si usted no recuerda qué hizo el Señor Jesús cuando usted le recibió,
haga un alto y hablemos un poquito más luego, hermano. Pero si los demás lo tienen claro, la hermana, el hermano, la hermana, todos, Él derramó su sangre para que usted o yo vayamos a menospreciar a esa alma por la que Él derramó su sangre. Entonces, desde la antigüedad, de lo que tienen allí, quiero ahora sí empezar lo que realmente es la conferencia, hermanos. Y ese viejito perdió una hora dándonos un tiempo ahí. Vamos a mirar que desde siempre, ¿necesita un bolígrafo, hermano? ¿También? ¿Está? ¿Quién más le hace falta un bolígrafo? ¿Le hace falta el material para llenar? Más pluma, más material, si alguien necesita. Desde siempre, la palabra del Señor, desde la misma antigüedad, según lo que nos cuenta ese bendito libro, se ha tenido bastante respeto a los hombres de experiencia. Pero eso se llama la palabra presbítero, que es la misma palabra obispo, que es la misma vigilante. Vamos a mirar el desarrollo de esa palabra. Todo se resume en ese concepto. Pero vamos, ¿a dónde es que debemos ir para buscar la verdad? A la bendita palabra. Éxodo capítulo 3. Versículo 16. Me gustaría que, con el perdón de los hermanos, los varones, que una hermana leyera, o no lo permiten. ¿Sí? Ah, bueno, hermanos, es que no quiero pasar por cosas, ¿no? Éxodo 3:16. Una hermana, léalo bien fuerte. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien, vamos a Números 22. Unas hojitas más adelante, como unas 20 hojas tal vez. Números 22, versículos 4 y 7. El libro de Números. Dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nosotros con torno, como lame el buey y la grama del campo. El 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Ahí hay otras escrituras que con el tiempo ustedes pueden leer, ojalá saquen el tiempo. Lo que quiero llegar y mostrar es que desde el tiempo habían algunos que sobresalían y no eran sacerdotes, era un consejo de hombres, eran ancianos. Vamos a ver incluso en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan qué hicieron los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos de Israel? Entonces vemos que era gente que tenía un alto concepto dentro de su comunidad. ¿Por qué? Básicamente eran personas maduras, con experiencia, y normalmente eran la nobleza, ¿cierto? Eran los que tenían nombre entre el pueblo o entre las tribus, y guiaban en la guerra
a los compañeros de la tribu, de clan, y administraban también justicia en tiempo de paz. En Éxodo, donde estuvimos, un poquito volvamos atrás. Perdónenme si les hago, si hay alguna hermana que no tenga, un hermano que no tenga rapidez, alguien que quiera ayudar a alguna hermana, ahí diga, hermano, ayúdenme, no importa. Éxodo capítulo 3, versículos 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días. ¿Recuerdan qué historia es esa? Cuando Dios había ordenado que el pueblo saliera de Egipto y había llamado a Moisés, y entonces fue Moisés ¿con quién? Con los principales, con los ancianos de Israel. ¿Fueron a hablar con quién? Con Faraón. Desde allá, hermanos, siempre eran varios los que iban. En el capítulo 12, ahí mismo el versículo 21, miren lo que hizo Moisés. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen un corderito. Acuérdense de la institución de la Pascua. ¿Alguien recuerda qué es la Pascua? ¿O no sabe? ¿O tenemos solo en la mente el huevo de la Pascua aquí? ¿Sí? No. Era algo impresionante y sigue siendo impresionante. Nuestra Pascua, ¿quién es? Mi amado Señor Jesús. Él es su Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? ¿Y qué era necesario para que eso no se olvidara? Había que ¿qué? Matar un cordero. ¿Para qué? Para que su sangre se derramara. ¿Y qué había que hacer? Vaya y corra, coja la sangre y píntela así, en el borde. Y cuando llegara el ángel de la muerte, ¿qué pasaba esa noche? No entraba. Pero allá que no tenía eso, ¿qué pasaba? Allá entraba la muerte. Esa es nuestra Pascua. Nuestro Señor pintó el dintel de nuestra vida. Con su sangre escribió mi nombre o su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, va a pasar el ángel de la muerte, pero nunca moriremos eternamente. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, lo importante que los ancianos eran un grupo de personas. No era uno solo. Moisés es tipo de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿A quién convocó? A los ancianos. A un grupo, no a uno solo. Capítulo 19, el versículo 7, el 24 y el 1:8, igual. Termina la primera hora, falta un minuto. Cuando el pueblo de Egipto fue llevado cautivo, y cuando aún vino el tiempo posterior y el imperio romano vino y tuvo que salir el pueblo, que es lo que se llama la diáspora o la dispersión, hoy se han encontrado, hay una cantidad de escrituras hebreas que hablaban. Tan pronto el Señor se fue, y aún antes de venir Él a la tierra, acordémonos que la gente se reunía en sinagogas. ¿Recuerdan qué es una sinagoga? Ay, donde se reúnen los musulmanes aquí, allá a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Pues sí, se reúnen en una sinagoga. Pero era un lugar así donde se reunían ¿quién? Los judíos. ¿Por qué? Porque el templo lo habían destruido tiempo atrás. Entonces, por eso habla de esa palabra. Pero se han encontrado inscripciones que la dirección, el poder y el principal derecho que podían tener los que estaban al frente eran como admitir o excluir a los miembros de la comunidad.
Eso es bien importante. Vamos a Juan en el capítulo 9, para terminar esta primera parte, hermanos, porque veo que ya se me durmieron. Juan 9:22. ¿No? Ah, bueno, hermano. 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cierto? El capítulo 12, versículo 42, también nos dice qué hacían los principales, los ancianos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados. Los principales de la sinagoga tenían aún esa capacidad de admitir o rechazar. Y recuerdan, en el capítulo, dice, ¿quién fue el que pecó, este o aquel? Dice, no, eso no. Ellos tenían ese poder, ¿cierto? Y también ahí en Juan capítulo 16, versículo 2. Y también Lucas capítulo 13, versículo 14. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Léanlo con el tiempo. Por ahora es el abrebocas de cómo es que se maneja bíblicamente una asamblea local. No la asamblea de la iglesia de Ashburn, o no la asamblea de la iglesia de la Alquería en Bogotá, que nadie la conoce exceptuando como 4. Vamos a orar, queridos hermanos. ¿Y cuánto tiempo? Unos minuticos para avanzar, porque 5 minutos, 5, ¿cierto? Bueno, hermano, vamos a orar. Manito, por favor. Padre, te agradecemos por estos momentos, Señor. Gracias por seguir ministrándonos, Señor, Padre. Y pedimos que sigas trayendo de esa sabiduría, Señor, que